Bienvenidos a Conceptos en Juego, un programa de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Hoy nos encontramos con Iván Ransom para hablar del tema de la sobrepoblación. ¿Existe tal cosa como la sobrepoblación? ¿Qué es la explosión demográfica? Buenos días, Iván. Hola, buenos días. Pues es un tema bastante interesante a mi parecer. Estuve investigando un poquito la definición y en primera instancia me pareció un poco incompleta o insuficiente, porque para mí, y yo soy una persona de definiciones como científico, tiendo a ir al consenso, ¿no? Pero en este caso sí como que no cuadraba mucho, porque decía que la sobrepoblación es cuando una especie está ocupando, que ocupa un nicho o un biotopo, esto es el hábitat, digamos, pero de una comunidad, o sea, que incluye no solo una especie, sino varias especies. Cuando una especie rebasa la capacidad de carga de este biotopo, de este territorio, y no puede sobrevivir por lo tanto, o lleva al colapso de otras especies con las que comparte el territorio. Esto me parecía un poco, como te decía, insuficiente, porque esto suponía que podía haber una población de 2 personas en una isla, por decir algo. Si estas 2 personas están causando incendios forestales y están destruyendo el ecosistema, esto por definición sería sobrepoblación. Sin embargo, 2 personas, no podemos estar hablando de sobrepoblación porque no hay realmente una densidad. Sin embargo, empecé a investigar un poquito más porque no me convenció la idea y me encontré que de hecho existen 2 tipos de sobrepoblación. Una es la que aplica para las especies en general y otra es la que aplica para la especie humana. Muy bien. Entonces nos encontramos pues con el concepto de sobrepoblación como un concepto en el cual se entiende que hay una cantidad exagerada de individuos que cooptan todos los recursos naturales de una zona y que por tanto cada vez se vuelve más difícil acceder a estos recursos y van agotando la zona hasta que llega el momento de mudarse o una posible extinción. De hecho, cómo funciona el ciclo de vida de una especie, porque como hemos comentado antes, todas las especies tienen un origen y un final. Esto pueden ser cientos, miles o millones de años. El ciclo comienza con que, aparece la especie. Empieza a haber un incremento y llega el momento en el que se estabiliza. Esto es cuando hay suficientes individuos, la tasa de natalidad es igual a la tasa de función o deceso, entonces se mantiene la población en un equilibrio. Y este va a ser equilibrio mientras se mantenga por debajo de la capacidad de carga del ambiente. Cuando lo llega a superar es cuando se rompe el equilibrio y se extingue la especie o se extinguen las especies con las que comparte el ecosistema y por lo tanto eventualmente esta especie también llega a terminar. Pero existe algo así como una sobrepoblación global o es un problema local que se puede localizar geográficamente y que podría llegar a tener soluciones con la adecuada planificación. De hecho es como bastante el punto de la diferencia entre la sobrepoblación humana y la general o la de las demás especies, que la sobrepoblación humana se tiende a, digamos, delimitar a países, por un lado, o al planeta en general. A ese nivel es al que se habla de la sobrepoblación. Y pues esto ocurre porque la tasa de función infantil, por ejemplo, se ha disminuido, de mortalidad infantil se ha disminuido y la esperanza de vida ha incrementado. Además, pues, esto por los avances en la medicina, las cuestiones sociales, etcétera. Entonces, por eso estamos llegando a un punto en el que, el incremento de la población está siendo bastante considerable. No se ha detenido desde la peste bubónica,
desde ese punto para adelante hemos tenido un incremento constante y exponencial, de hecho. Pero las cifras son hasta cierto punto manipuladas, ¿no? Para generar una especie de miedo a este fenómeno que en muchos sentidos es incomprendido, ya que si bien existe el problema de ciudades con sobrepoblación, de países con una tasa de nacimiento de millones de personas, como lo sería la India, China, el propio México, y se reconoce también que hay una conexión directa entre lo que es el crecimiento exponencial de población y el nivel de desarrollo del país en el que este ocurre. Es decir, los países en vías del desarrollo son aquellos en los que pareciera que ocurre este problema de la sobrepoblación y vienen apareciendo medidas como publicidad de anticonceptivos. Se supone que deberíamos tener una formación sexual adecuada para que la juventud pueda tomar las mejores decisiones con la información en la mano, pero esto no ocurre. Nos enfrentamos al mito de un problema, que claro que es un problema real. Uno va a la Ciudad de México y observa inmediatamente los problemas de un espacio superado por la población. Sí podemos hablar en el Distrito Federal, bueno, en lo que era el Distrito Federal, de un problema de sobrepoblación, pero México, al ser tan amplio, me parece que no es uno de sus problemas más importantes o relevantes en el corto o mediano plazo. En largo plazo ya es otra cosa. Pero me parece que la conexión que tiene que ver con la pobreza y la incapacidad de los estados para aprovechar la mano de obra es cuando la sobrepoblación hace notar la incapacidad de las instituciones, ya que me parece, Iván, a final de cuentas, aunque es un proceso que ya se puede observar, como por ejemplo en el desaparecimiento de los mayas por una explosión demográfica tremenda, según algunas teorías antropológicas y arqueológicas, podemos decir entonces que, a pesar de que es un problema real, de que es un problema material, está inflado. ¿Por dónde empiezo? Dijiste muchas cosas interesantes sobre las que podríamos profundizar. Primero, sí, la sobrepoblación tiende a ser un problema que se está agravando en países en vías de desarrollo, y esto muchas veces no es tal vez necesariamente... Una de las razones precisamente es la falta de educación sexual, anticonceptivos, etcétera, pero la otra es que las personas en, no sé, comunidades rurales o personas con mucha pobreza, en pobreza extrema, tienden a tener más descendencia, porque como la tasa de mortalidad infantil es tan alta en bajos estratos, entonces, digamos, lo que están intentando hacer es mantener un número de descendencia. O sea, no sé, necesitan tal vez mano de obra para trabajar la tierra, y si tienen 2 hijos y los 2 se les mueren, ¿qué hacen? Entonces tienen varios hijos para que tal vez, esperemos no, pero tal vez algunos fallezcan. Sin embargo, todos los demás que quedan pueden seguir ayudándoles. Es una estrategia de supervivencia. De hecho, eso se suele ver en otras especies. Podríamos hablar, por ejemplo, de, no sé, los pulpos, que ponen cientos de huevecillos, de los cuales sobreviven muy pocos, y el pulpo los pone. De hecho, es una de las estrategias como que me parecen muy interesantes, porque generalmente los que tienen muchísima descendencia no los cuidan, y el pulpo, a lo menos en la primera etapa, pues sí lo hacen. Pero bueno, el punto es que están este tipo de estrategias, aquellas en las cuales tienen un gran número de descendencia, pero no pueden los padres estar al pendiente de las crías, y en el otro está el caso, por ejemplo, de los elefantes, que tienen crías y las acompañan durante todo el tiempo de su desarrollo hasta que pues ya son autosuficientes, digamos, ya no... Entonces, pues sí, por un lado está la cuestión de la pobreza, cómo esto impacta al incremento en la población. La otra cosa, y que también pienso es bastante importante mencionar, es que la gente tiende, o sea, cuando se habla de sobrepoblación, la gente tiende a pensar que la sobrepoblación es otra persona. O sea, yo no formo parte de la sobrepoblación está en la India, está en China o así, pero nadie se asume como parte de, y si hablamos de sobrepoblación planetaria, pues
todos somos parte. Y otro punto que también quería mencionar es la cuestión que a mí me hace bastante ruido para el concepto de sobrepoblación. Realmente yo pienso que sobrepoblación tal cual no es en sí el problema, no es el problema la cantidad de gente, tal vez ni siquiera, y puedo estar equivocado en esto, tal vez ni siquiera la densidad de la población en ciertos lugares. Medioambientalmente tiene justificación lo que estoy diciendo, sino es más bien los patrones de consumo. Si fuésemos una sociedad, una civilización o una especie que tiene un consumo responsable, que no contamina, que cuida el medio ambiente, etcétera, entonces el impacto que tenemos en el medio ambiente y por lo tanto en las demás especies no sería tan grande. Entonces no estaríamos sobrepasando la capacidad de carga porque tendríamos una manera de existir, digamos, más responsable y más acorde con los recursos que tenemos y pues también con las especies con las que lo compartimos. Entonces somos, a final de cuentas, chivos expiatorios de estos personajes que realmente poseen el 90% de los recursos económicos y naturales en el mundo, y nos dicen que el problema de la carencia y de la pobreza es que hay mucha gente en el mundo, pero el problema es que el dinero realmente no está bien acomodado, que los recursos no llegan a donde deben de llegar, que nos encontramos en un conjunto de países con problemáticas severas de pobreza, donde castas políticas se perpetúan y dicen después el pueblo es demasiado, no podemos abastecer las necesidades, a pesar de que uno revisando un poco los archivos que han salido, que se han filtrado, pues ve que esconden dinero en paraísos fiscales. Los recursos están. Entonces la sobrepoblación como tal, a pesar de que es un problema, es también un problema de aparejo, un bloqueo que nos impide ver la real problemática, ya que no nos podemos poner de acuerdo si pensamos que la India, China, países de África que sufren una pobreza extrema y una sobrepoblación, más bien estaríamos hablando de personas siempre en crisis. Discúlpame, Iván, vamos ahora a un corte. A continuación, continuamos hablando de sobrepoblación. Esto es Conceptos en Juego. En nuestra máxima casa de estudios, algo importante se está gestando. TVUGED evoluciona. Cambiamos para ofrecer más calidad y reforzar el contacto con nuestra gente. Porque se puede ser actual, manteniendo las raíces. Y aunque nos vemos distintos, vas a reconocernos. TVUGED ha renacido. Con visión universitaria. Bienvenidos, estamos de vuelta y queremos darle la bienvenida también a Héctor, que nos acompaña después de un retraso incomprensible, pero aceptado. Bienvenido. Gracias. Gracias, Joaquín. Iván, ¿cómo estás? Muy bien. Nos encontramos ahora hablando de sobrepoblación y comentábamos un poco la situación en la que se presenta este concepto a la masa, que lo presentan como un gran problema global, pero que a final de cuentas es un problema localizable y solucionable con medidas adecuadas, pero que por la avaricia y el descontrol de pequeños grupos en el poder, los recursos no llegan a quien debe llegar. Bien, bien. Bueno, hablar de sobrepoblación también, el resultado ha sido la gran concentración de
de habitantes en los centros urbanos, pero esto es como parte de un proceso que viene desde mediados del siglo pasado, en donde a mediados del siglo pasado, en los 50s, 60s, todavía hasta parte de los 70s, la mayoría de la población vivía en zonas rurales, ¿no? Pero la migración campo-ciudad, con el proceso de industrialización, la modernización, el proceso de modernización, que venía acompañado de una industrialización, pues atrae a la población a los centros urbanos. Y de ahí que ahora tengamos ciudades con una densidad demográfica increíble, ¿no? Entonces ese también es el resultado, la sobrepoblación es un resultado de ese proceso que de la misma dinámica del proceso de modernización que ha traído como consecuencia esto, ¿no? Entonces es un problema que surge a partir también de la cantidad de tiempo que puede permanecer una persona viva ahora comparada a antes, ¿no? Donde se hablaba de 20, 25 años de la edad media como la edad tope, fue evolucionando y ahora hablamos de 80 años en la población mexicana en varones, 75 me parece en mujeres y cuestiones así, ¿no? Sí, no, me parece que está revisando ayer un poco las cifras, para Durango creo que está en 72 para varones y 80 para mujeres. Viven más las mujeres. Viven más las mujeres, sí. En general, En general, por los riesgos, las causas de mortalidad en los hombres es más alta en muertes violentas, y eso hace que la esperanza de vida. ¿Y qué tanto tiene que ver el hecho de que estas mujeres, niñas, cada vez tengan hijos a más temprana edad en una sociedad como la actual, en donde no solo implica problemas para su salud, por la niñez con la que pueden llegar a tener niños, sino también la incapacidad para darles a estas criaturas el mejor desarrollo posible? Yo no diría que ahora tienen hijos a más temprana edad. Pienso que antes era más común, por ejemplo, que las niñas se casaran siendo menores de edad, por ejemplo. Sí hay una tasa de embarazos en menores, pero pues sí pienso que eso se ha controlado. Algo de lo que hablamos hace rato, de la distribución de recursos, creo que es importante puntualizarlo porque mucha gente a lo que teme con la sobrepoblación es que no haya abastecimiento suficiente de alimentos, por ejemplo. Pero es impresionante ver la cantidad de comida que se desperdicia, pesquerías que pescan toneladas y toneladas y después las tiran con tal de no disminuir el precio de mercado. Toneladas y toneladas de cereales que se producen no para alimentar a la gente, sino para alimentar ganado. Realmente no es problema la falta de alimentos, sino la distribución de este. Y esto sigue por la lógica de mercado que pues lo que busca es la acumulación de bienes de ciertas personas y no la repartición de estos, o a lo menos que la gente tuviera un estatus mínimo para sobrevivir, esto de alimentación, de oportunidades, etcétera. La cosa para que nuestra civilización, nuestra especie pudiese dejar de superar, digamos, el problema de la capacidad de carga, sería disminuir la pobreza. Y yo quisiera señalar algo que comentaba Iván. Si bien habría que distinguir entre edad al casamiento y la reproducción de la población, ¿no? Si bien se ha retrasado la edad para contraer matrimonio actualmente, el problema del embarazo adolescente, el asunto del embarazo adolescente es un problema muy grave, ¿sí? O sea, ha ido en aumento, se ha ido incrementando. Y como decía Joaquín, esto presenta problemas porque las adolescentes, las mujeres que se embarazan en la adolescencia, que tienen su hijo, y los hombres que en un momento dado se hacen cargo, pero la mayoría de las mujeres quedan como madres solteras, aún no tienen esa capacidad de resolver muchos problemas que enfrentan ya lo que implica el ser padres o madres, ¿no? Entonces eso
y en resolver los problemas de abastecer lo necesario para el hijo o la hija que tienen, ¿no? En términos de recursos, de alimentos, de vivienda, de ropa, indumentaria, de educación, y eso entonces está afectando gravemente y ahonda las desigualdades, ¿no? ¿Sí? Pero no es por el hecho de que haya más población. Sí, es un patrón que se repite y al principio del programa comentábamos la explosión demográfica que sufrieron los mayas, según algunas teorías, y cómo esto destruyó, entre comillas, una civilización que se había construido. ¿Por qué? Por el agotamiento de los recursos. Pero una vez más, también con los mayas había esta clase dominante que era la que sacaba provecho del comercio con los recursos, de los sacrificios, de las guerras, y un pueblo que pues sufría las hambrunas, sufría las enfermedades, sufría todas estas cuestiones que estamos sufriendo hoy en día. Pero la cuestión me parece que la sobrepoblación, como comentábamos también, es, a final de cuentas, un concepto empleado engañosamente. Sí. Fíjate, ayer veía yo algunos datos. La densidad poblacional a nivel nacional, si nos distribuyéramos toda la población en México a lo largo del país, es de 61 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? Y en la lista de las entidades del país, Durango tenemos una densidad de 14 habitantes por kilómetro cuadrado frente a una media de 61, y estamos ubicados en el nivel 31, 30, junto con Chihuahua, con 14 habitantes por kilómetro cuadrado, y Baja California, que es la última en descendente, tiene una densidad de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, esto que nos da idea que la sobrepoblación entendida como concentración en las zonas urbanas, responde a otros elementos que no son los que se manejan como el peligro de la sobrepoblación, ¿no? Muy bien. Hablamos pues un poco de la centralización en ese caso, ¿no? Como, bueno, si tú quieres ir a alguno de estos congresos importantes de medio ambiente o de sociología, te tienes que desplazar a la Ciudad de México, te tienes que desplazar a alguna gran urbe para poder acceder a toda esta capacidad del ingenio humano que se ha gestado, pero que se concentra en las ciudades, mientras que provincia o las afueras queda desprotegido, queda ignorante de la realidad material en la que ocurre el país. No sabemos ni siquiera la riqueza que se encuentra dentro de nuestras arcas. ¿Por qué? Porque no hay una explicación. Los datos se manipulan por los medios de comunicación, por los sistemas políticos, a pesar de que, claro que es un problema, pero que igual que un problema medioambiental como un huracán, con una correcta planeación podríamos sortear muchos de los problemas habituales de la sobrepoblación. Simplemente, como comentas, repartir a la población por el país. Yo sí quiero diferir un poquito con eso. Como te explicaba hace rato, la cuestión de medioambiental o ecológica, tal vez para eso conviene más que la población esté concentrada. Bueno, es una postura que se puede discutir, pero si tú distribuyes a la población en todo el país, vas a empezar a ocupar hábitat, por ejemplo, de otras especies, vas a empezar a afectar lugares que ahorita se conservan porque pues no hay mucha gente viviendo ahí, y si empieza a distribuir la gente, pues van a sobrepasar la capacidad de carga del lugar, etcétera. Entonces, de cierta manera, lo ideal sería tener a la gente, porque además es más costoso tener redes de distribución de recursos, no sé, de cañerías, de electricidad, etcétera. Es mejor, económicamente es más viable tenerlos concentrados en un lugar que dispersos en todo el país. La cuestión es que se debe de tomar las medidas adecuadas para que los lugares donde se concentran pues se manejen de manera que no afecten tanto alrededor. Bueno, esa es una discusión que tendrá que esperar para otra ocasión.
Sin más por el momento, gracias Héctor, gracias Iván. Gracias. Nos estaremos viendo la próxima semana con otro concepto en juego. No nos pierdan de vista.